tarde amigos, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos, estamos transmitiendo una sesión más de Derecho para Todos. Espero que nos acompañen durante toda esta plática. El día de hoy vamos a hablar sobre las sucesiones, un tema que al igual que todos los que hemos conversado, considero que es sumamente importante y más ahora en estas fechas que es septiembre. Como ya todos sabemos, septiembre es el mes del testamento, así considerado por el Notariado de México, por las notarías, por los gobiernos estatales y obviamente la Ciudad de México. Es muy buen momento para hablar de los testamentos, es muy buen momento para hablar de las sucesiones, es decir, de la consecuencia del testamento para después de la muerte. Bueno, empecemos entonces. Para esta ocasión creo que vale la pena plantear que primero no es en todos los casos en los que se lleva a cabo un juicio sucesorio con testamento. Hay muchas ocasiones en las que por falta de interés, por falta de conocimiento, no se hacen testamentos, no se emiten testamentos y por ende se tiene que llevar a cabo un juicio específico para disponer de los bienes de la persona que falleció. El testamento está regulado por el Código Civil local de cada entidad federativa. Recordemos que nosotros nos basamos en el Código Civil para la Ciudad de México. Al día de hoy solamente se reconocen dos tipos de testamentos. Uno es el testamento público abierto, el segundo es el testamento emitido en el extranjero. Antes de esto se regulaba el testamento público cerrado, el testamento público simplificado, el testamento hológrafo, el testamento marítimo, entre otros. Sin embargo, al día de hoy solamente se reconoce en la Ciudad de México el testamento público abierto. ¿Qué es el testamento público abierto? El testamento público abierto es aquella voluntad, mejor dicho, que se emite ante un notario. Este es un acto personalísimo, solamente lo puede emitir una persona. Esta persona lo hace ante el notario de su preferencia, ante el notario de su elección, quien le va a apoyar en decirle cuáles son los requisitos indispensables de este documento. El testamento es la voluntad de la persona, es decir, en este documento es donde se va a plantear cuál es la decisión de la persona sobre sus propios bienes para después de su muerte. En el testamento se tiene que designar quiénes serán sus herederos, quiénes serán los legatarios, que en un ratito explicaremos la diferencia, quién será el albacea y si existen algunas condiciones que se deban cubrir para poder gozar de esos bienes cuando sean designados como herederos o como legatarios. Bueno. Reitero entonces que al día de hoy el testamento público abierto es el reconocido, el que se emite ante notario y si ustedes durante el mes de septiembre, como estamos ahora, acuden a cualquier notaría van a contar con un descuento sumamente considerable para que puedan emitir su testamento. Incluso me atrevo a decirles que durante este mes los testamentos tienen un costo aproximado entre 2,000 a lo mucho 4,000 pesos, dependiendo de la notaría, siempre y cuando ya las notarías tengan disponibilidad. ¿Por qué? Porque es tanta la demanda durante este mes en hacer testamentos que bueno, las notarías también tienen un cupo limitado y es precisamente por eso que los invito a que además de escuchar esta plática acudan lo antes posible a las notarías, a las alcaldías que también hacen jornadas notariales o a los municipios o a la jefatura de gobierno, que en el caso de los estados sería al gobierno de cada estado para que puedan ser considerados dentro de estas jornadas notariales. Bien, dentro de este testamento, como lo estamos platicando, se va a plantear cuál es la decisión del titular, de la persona que lo emite respecto a sus bienes. Considerando que los bienes pueden ser bienes muebles, es decir, aquellos que se pueden trasladar como un vehículo, como el mobiliario de una vivienda, que se conoce como homenaje, cuentas bancarias, pero también pueden ser bienes inmuebles, casas, edificios, departamentos, terrenos, etc. Todo esto se tiene que señalar dentro de los testamentos. Lo más recomendable es que en esos testamentos se designen quiénes son herederos o en su caso quiénes son legatarios.
Empiezo con la diferencia. El plantear que hay herederos significa que todos los bienes de la persona que así lo está designando van a ser para estos. Es decir, se designa la herencia, que es la masa, el cúmulo de bienes a favor de determinadas personas. Aquellos que son designados como herederos significa que tienen un derecho determinado sobre los bienes del fallecido, que en el mundo del derecho se conoce como el decuyus. Y es así como voy a tratar de utilizarlo durante esta plática. Cada que nos refiramos al decuyus es la persona que ya falleció. El testador es la persona que en vida emitió su testamento. La otra forma es a través del legado. ¿Qué es un legado? El legar significa designar específicamente qué bien, qué cosa le corresponde a cada persona. Yo puedo legar una televisión, puedo legar un vehículo, pero yo estoy designando quién y qué específicamente es lo que le va a corresponder a él para después de la muerte. Creo que es muy sano designar legatarios, señalar legados en lugar de simplemente designar herederos. Puede prestarse a un gran conflicto el no limitar qué bien le va a pertenecer o qué bien puede adquirir cada persona, porque el conflicto será precisamente delimitar qué es lo que le corresponde a cada uno de ellos. Es por eso que mi sugerencia siempre será que a través del heredero o a través del legatario se designe específicamente qué le corresponde a cada uno de estos. Es decir, puedo señalar como heredero de la casa a mi hija. Puedo señalar como el heredero del coche a mi hijo. Puedo señalar como heredero de mis cuentas bancarias a mi hermana y así sucesivamente. Pero si yo señalo como herederos a mi hija, a mi hijo y a mi hermana de todos mis bienes, entre ellos va a haber conflicto o entre ellos puede haber incógnita, puede surgir la incógnita de qué parte le corresponde a cada uno de ellos. Es por eso que realmente el principal consejo durante esta plática es que designen específicamente qué bien le va a corresponder a cada uno de ellos que ustedes designen como herederos o en su caso como legatarios. Ese testamento, les van a dar una copia. Ustedes pueden guardar una copia, pueden pagar más copias certificadas en la propia notaría para que tengan varios juegos de ese testamento. Se lo pueden dar a las personas de confianza, a sus propios herederos, a sus propios legatarios, a su albacea también, y ahora les explico qué es el albacea, para que en caso del fallecimiento ya todos tengan ese documento y sea mucho más sencillo llevar a cabo el acto de la sucesión, que se puede tramitar ante las propias notarías o en su caso ante juzgados. Hay una gran diferencia que se las plantearé también un poco más adelante. Pero bueno, el testamento es público abierto porque se emite precisamente ante una figura con fe pública, que en este caso es el notario. Se considera abierto porque se plantea de manera directa ante el propio notario cuál es la voluntad y así queda establecido. Es decir, es del conocimiento del notario, es del conocimiento del testador cuál será esa voluntad, cuál es, mejor dicho, esa voluntad. Este testamento, además de que ustedes como testadores se quedan con un juego, con una copia certificada de dicho documento, se lo queda tanto la notaría, se remite al Archivo General de Notarías y también se remite al Registro Nacional de Testamentos, conocido como RENAT, que depende de la Secretaría de Gobernación. En caso de que se tenga que llevar a cabo un acto sucesorio ante notario o en su caso ante juzgado, bueno, las autoridades lo que hacen es solicitar informe al Archivo General de Notarías y al Registro Nacional de Testamentos para que se indique si efectivamente existe ese testamento. Cuidado, ¿cuántos testamentos podemos emitir? Se pueden emitir los testamentos que sean. La única diferencia es que es el último que se haya emitido el que tendrá valor. Yo puedo cambiar muchas veces el testamento, sí, pero el último testamento es al que se le da valor pleno. Es por eso que debemos de tener en consideración esto para no confundirnos. Si yo en algún momento designo o quiero designar como herederos, como legatarios, como albacea a determinadas personas, pero después quiero cambiar mi voluntad, tengo que cambiar el testamento, tengo que modificar el testamento, es decir, emitir una nueva decisión testamentaria.
y la última decisión testamentaria, insisto, es a la que se le va a dar valor. Esto es lo que debemos de tener siempre presente. Bueno, ya emitimos el testamento, pero ¿qué pasa en aquellos casos en los que no se emita un testamento? Pues bueno, en caso de que no se emita una decisión testamentaria, un acto testamentario, entonces la procedencia y el camino que se tiene que agotar para designar, para determinar quiénes van a ser considerados como herederos y como albacea, va a ser completamente diferente. ¿A qué quiero llegar? A que los procesos de sucesión se van a dividir en dos. Por un lado tendremos la sucesión testamentaria y por otro lado tendremos la sucesión legítima. Hago una pausa para reiterarles que siempre estamos al pendiente de cualquier duda, cualquier comentario, de las opiniones que quieran emitir relacionadas con los temas que estamos abordando, en este caso obviamente tanto de testamentos como de sucesión. Bueno, estamos platicando entonces que las sucesiones o los actos de sucesión se van a dividir tanto en sucesión legítima como en sucesión testamentaria o sucesión testamentaria y sucesión legítima. Primero, la sucesión testamentaria se puede tramitar ante un notario o en su caso ante un juzgado. Esto es ante un juzgado familiar específicamente hablando. ¿En qué casos puedo acudir ante un notario para resolver la cuestión de la sucesión? Primero, para que yo pueda llevar a cabo mi trámite ante un notario, y me refiero a la sucesión, no confundirlo con el testamento. Voy a hacer la limitante para marcar la diferencia entre el testamento y la propia sucesión. Primero, el testamento lo emite una persona en vida. Una vez que se emite ese testamento, al momento de fallecer, es cuando se tendrá que iniciar el proceso sucesorio, ¿ok? El proceso sucesorio es una sucesión con testamento o una sucesión sin testamento. Entonces, el proceso sucesorio inicia o debe iniciar en el momento en el que la persona haya fallecido. Para poder llevar a cabo el trámite de sucesión ante notaría, primero, debo contar con testamento y segundo, lo más importante, el notario puede agotar todas las etapas de la sucesión testamentaria si y solo si no exista conflicto entre herederos, entre legatarios y entre albacea. Al momento en el que alguna de las partes, sean herederos, legatario o albacea, entren en conflicto entre ellos, que no estén de acuerdo, que quieran impugnar, que no acepten la forma en la que se está manejando el proceso, la partición, etc., el notario no podrá continuar más con la sucesión testamentaria. Tendrá entonces que suspenderlo y hacer del conocimiento a los interesados que tendrán que continuar ese trámite de sucesión testamentaria ante un juzgado familiar. El juicio de sucesión es un juicio especial considerado por la ley civil porque tiene un procedimiento específico. De hecho, se llama el proceso especial de sucesión. El juicio de sucesión es un juicio especial, repito, porque tiene reglas específicas determinadas para tramitar este tipo de situaciones. La sucesión testamentaria, entonces, si no se lleva a cabo ante notario, porque hay conflicto, la tenemos que hacer valer, muchas gracias, la tenemos que hacer valer precisamente ante un juzgado familiar. La sucesión testamentaria es aquella que procede en los casos en los que exista testamento. Una sucesión testamentaria solamente procede cuando existe testamento. Si no hay un testamento, o si en el testamento no se plantearon todos los bienes, o si se repudia la sucesión, o si en su caso murieron primero los herederos antes que el testador, se tiene que hacer valer la sucesión legítima. Estas son las dos sucesiones que reconoce la legislación nacional, la legislación mexicana. Sucesión testamentaria, cuando hay testamento; sucesión legítima o intestamentaria o ab intestato, como también se conoce, cuando no hay testamento. Haré una pausa para responder una pregunta.
Plantean, ¿se puede revocar un testamento? Por supuesto que se puede plantear la nulidad de un testamento. Si pretendemos plantear la nulidad de un testamento, obligadamente se tiene que hacer ante un juez. Esto no puede ser del conocimiento del notario. Es decir, no puede ser resuelta por el notario. ¿Por qué no puede ser resuelta por el notario? Porque si vamos a nulificar un testamento, en ese testamento participaron dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? El testador y el notario. Nosotros lo que estamos impugnando es precisamente que ese testamento no fue emitido de manera adecuada. ¿Cuáles son algunos supuestos por los cuales un testamento puede ser nulificado? Primero, cuando el testamento se haya emitido por medio de la fuerza, por medio del engaño, por medio de la amenaza. Segundo, cuando el testamento lo haya emitido el testador sin la capacidad mental suficiente para hacerlo. Tercero, cuando no se haya emitido obviamente ante una persona con fe pública, una figura con fe pública como lo es el notario, entre otros supuestos. Quiero dar los ejemplos para que lo tengan ustedes presente. Entonces, si un testamento no reúne los requisitos estipulados por la ley, que sea público abierto, que sea ante notario, que el testador cuente con capacidad legal, con capacidad mental suficiente, que no se haya emitido con este tipo de formalidades, pues entonces se puede nulificar. La respuesta en concreto, resumo diciendo que sí puede plantearse la nulidad, la revocación de un testamento. Tengo que acreditarlo, tengo que ofrecer las pruebas, el justificar por qué ese testamento no tiene valor o no debe tener valor, y el juez lo analizará para determinar si es procedente o no esta revocación. Reitero, se revoca tanto la voluntad del testador como la formalidad del propio notario, de la notaría ante la cual se emitió el testamento. Seguimos entonces. Tanto en los testamentos como en la etapa de sucesión, sea legítima o sea testamentaria, una figura importante, una figura trascendental es la denominada como albacea. ¿Qué es el albacea? El albacea es la persona que sea designada por el testador o en su caso por el juez como administrador de los bienes del de cuyos. Es decir, cuando el testador hace el testamento, tiene que designar herederos y tiene que designar legatarios. Pero también tiene que designar a un albacea. El albacea es la persona que estará encargada de cuidar, de administrar, de regular todos sus bienes cuando éste fallezca y hasta en tanto esa herencia, esos legados no sean repartidos, no sean adjudicados a cada uno de los que tienen este derecho. La función del albaceazgo es sumamente importante. El albacea carga con una obligación considerable, tiene mucha responsabilidad, pero también es aquella persona que por la confianza, por el cariño, por la unión, sea familiar, sea de amistad, el testador le encomendó que fuera quien sirva como mediador, como regulador y por supuesto como administrador de todos sus bienes. En los testamentos entonces, además de herederos legatarios, también se tiene que reconocer al albacea. Una pregunta muy habitual es, ¿un heredero o un legatario puede ser albacea? Sí, por supuesto que sí. El albacea no está impedido en ser heredero o legatario, es decir, el testador te pudo haber señalado tanto como heredero, como legatario, pero también como albacea. No hay ningún impedimento para ello. Repito, el albacea será el administrador de los bienes del de cuyos después de su muerte y hasta en tanto no se resuelva el proceso sucesorio. Bueno, si hablamos del juicio de sucesión testamentaria, dentro del juicio de sucesión testamentaria podríamos decir, un poco más sencillo, un poco más claro y más práctico, porque en este tipo de juicios, si no se impugna el propio testamento, significa que todos están de acuerdo en que se respete la voluntad del de cuyos, en que se respete la voluntad de la persona que falleció. Y el respetar la voluntad de la persona que falleció es simple y sencillamente determinar y reconocer quiénes fueron elegidos como herederos, quiénes fueron elegidos como legatarios y qué bienes le corresponden a cada uno de estos. ¿Qué va a hacer el juez?
tiene que leer el testamento, tiene que llamar, bueno, me voy por partes para ser un poco más claro con esta situación. Se tiene que denunciar el fallecimiento de la persona. Es aquí el inicio del proceso sucesorio. El denunciar, el hacer del conocimiento del juzgado, y me voy a enfocar en el tema del juzgado, que una persona falleció. Perdón, pero que falleció y dejó un testamento, que emitió un testamento. El juez iniciará el trámite, girará oficios a la notaría, al Archivo General de Notarías, al Registro Nacional de Testamentos, que depende de la Secretaría de Gobernación, para que corroboren y remitan el último testamento del decuyus. Ese último testamento es en el que se tiene que basar el juez para reconocer tanto al albacea como a los herederos y a los legatarios. Una vez que se cuente con el testamento, el juez llamará a audiencia, tendrá una junta de herederos y de albacea, que es el nombre que le da la legislación procesal a esta audiencia, la junta de herederos y albacea, en la cual se reconocerá quiénes son herederos, quiénes son legatarios y quién es el albacea. Cuidado, no estoy obligado en ser heredero, en ser legatario o en ser albacea. Un derecho de estos es no aceptar, es repudiar la herencia, repudiar el legado o no estar de acuerdo con ser considerado como albacea. No estoy obligado, cuidado. La voluntad del decuyus fue designar a X persona como heredero, como albacea o como legatario. Sin embargo, no es mi obligación tenerlo que aceptar. Si yo valoro que la herencia, el legado que me están dejando no vale la pena o me puede generar obligaciones más allá de los derechos que me esté dando, pues simple y sencillamente la repudio. Puedo renunciar a esa herencia que me corresponde. Lo mismo pasa con el albacea. El albacea puede no aceptar el cargo de albacea, pero seguir siendo heredero o seguir siendo legatario o ambos, aunque deja a un lado el derecho de ser el albacea. ¿Qué pasa cuando no se acepta un albaceazgo? Pues bueno, entre los propios herederos tendrán que designar otro y si las partes no se ponen de acuerdo, el propio juez designará un albacea, pero sí debe de existir un albacea. Hago un paréntesis para plantearles que aquel que es designado por la autoridad como albacea, por los herederos y legatarios como albacea, o en su caso por el propio fallecido como albacea, tiene derecho a cobrar honorarios. No es un cargo honorífico, tiene derecho a cobrar honorarios por la administración, por el trabajo que está haciendo. Entonces, también se tiene que reconocer y se tienen que pagar los honorarios. Bueno, otra pregunta dice, si yo dejo una albacea, ¿hay forma de que mis hijos, llegando a la mayoría de edad, puedan consultar si el albacea cumplió con lo establecido? Sí, por supuesto que sí. Esto es algo también interesante de los juicios de sucesión. Cuando eres albacea, como lo platicaba hace un ratito, tienes muchas obligaciones. Dentro de esas obligaciones, tú tienes que rendir cuentas. La rendición de cuentas es algo habitual dentro de los juicios de sucesión. Los herederos, los legatarios, todos aquellos que tengan derecho sobre la masa hereditaria, que son los bienes del decuyus, tienen la facultad, tienen el derecho expedito de plantear una rendición de cuentas al albacea. Les pongo un caso. Resulta que la persona que fallece deja un edificio y en ese edificio existen oficinas que se rentan. Si ya hay una declaratoria de albaceazgo, sí, el albacea es el que tiene la facultad de seguir rentando a nombre del decuyus. Pero todos esos ingresos que se generen tienen que ser considerados como parte de la masa hereditaria dentro del propio juicio. Si no se consideran así es porque el albacea no está cumpliendo realmente con su encargo y tiene que rendir cuentas. ¿Dónde está el dinero? ¿En qué se invirtió? ¿En qué se ha gastado? ¿Por qué no se ha avanzado en la sucesión? Etcétera. Entonces, el ser albacea sí es mucha responsabilidad, pero también si no se maneja de manera adecuada, la consecuencia es, independientemente de civil, que cuidado.
Aquel albacea que no cumple con sus derechos como albacea, pero era heredero o legatario, pierde sus derechos sobre la sucesión. Eso es algo interesante. Si el albacea no cumple con su encargo y era heredero o legatario, pierde sus derechos sobre la sucesión, independientemente de que se puede llevar a cabo alguna acción penal en su contra. Me preguntan, formé una familia con una persona que ya tenía hijos y estuvo casada. Falleció y dejó un testamento, pero al momento de la lectura mi hija no fue requerida. ¿Esto se debe a que no le heredaron nada o cómo puedo saber si hay algo para ella? Bueno, primero, en el caso en el que exista testamento, como ya lo mencionamos, se va a cumplir, se debe de acatar la voluntad de la persona que falleció. Si tú tienes la duda sobre si le corresponde algo de herencia o como parte de los bienes del papá, en este caso, y no fue llamada, lo que yo te sugeriría primero es que corrobores si hay o no un juicio promovido de sucesión. Esto es muy sencillo. Puedes plantear el escrito dirigido al juzgado familiar, planteando el fallecimiento del padre de tu hija. ¿Qué va a hacer en ese momento el juez? Va a admitir el trámite, va a girar los oficios que ya les mencioné también, que es tanto al Archivo General de Notarías como al RENAT para ver si hay un testamento. Y también el juez va a hacer una búsqueda para saber si en las propias notarías o en su caso, si en el propio Tribunal Superior de Justicia ya hay un antecedente de juicio sucesorio de esta persona. Si hay algún juicio sucesorio, tú tienes la facilidad y el derecho de acudir ante ese juicio y presentarte presumiendo o alegando tu interés en ser considerado como heredero. ¿Qué puede suceder? Que al momento en el que tú te presentes ahí, te digan, oye, hay testamento y en el testamento no estás considerada. Bueno, te quitas la duda de que efectivamente no fuiste considerada o considerado. Pero puede ser que sí seas considerado y que no se te haya llamado a juicio por omisión, porque no querían hacerlo de tu conocimiento, es decir, están ocultando la información. Entonces, hay muchas maneras de conocerlo. Pero yo te invitaría a que independientemente que nos busques para que te demos la asesoría correspondiente, tengas presente que hay mecanismos a través de los cuales tú puedes corroborar si eres parte o no de una sucesión en caso de que se haya aperturado. Gracias. Mi abuelo dejó como bien en su testamento un terreno a sus 9 hijos. Al fallecer todos los hijos, los nietos solo pueden hacer uso del bien siendo hijos del último que vivió. No, en este caso no. En este caso ya se convierte esta cuestión como en una medusa. ¿Por qué? Porque los herederos de manera directa, es decir, los herederos designados por el testador, se conocen como herederos por cabeza. ¿Qué es un heredero por cabeza? Yo señalo como heredera, como mi heredera, a mi hija. Mi hija es mi heredera por cabeza. Pero ¿qué pasa si ese testamento lo hice ahorita y con el transcurso de los años, décadas, mi hija tiene hijos y resulta que mi hija fallece, yo ya fallecí hace muchos años, pero a fin de cuentas el terreno sigue siendo mío? Si el terreno sigue siendo mío, los hijos de mi hija, es decir, mis nietos, tendrían primero que abrir la sucesión de su mamá para que se les reconozca el derecho que tienen sobre los bienes de su mamá y después abrir mi sucesión para que ellos obtengan los derechos hereditarios que su mamá tenía. A los herederos en segundo punto o a los legatarios en segundo punto se les conoce como herederos o legatarios por estirpe. ¿Cuál es la diferencia? Que van en segundo grado entonces. Los de cabeza son los primeros, los designados por el testador, y los herederos o legatarios por estirpe son aquellos que en segundo grado adquirirían derechos a la muerte del primero. Entonces, en este caso, retomando la pregunta, el planteamiento en concreto es: los nietos, es decir, que no son mis herederos, ¿tienen derecho al bien? Tienen derecho legítimamente al bien siempre y cuando abran la sucesión de sus padres para que se reconozca que ellos tienen derecho sobre los bienes de sus padres y a su vez adquieran los derechos míos. De otra manera, no se les podría reconocer un derecho como tal. Hay muchos casos en los que las cuestiones de sucesión es sumamente complicado resolverlo. Hay casas
hay bienes que no eran del papá, eran del bisabuelo, de la bisabuela, entonces se tienen que abrir muchas sucesiones. En este tipo de casos hay otras herramientas, otras acciones legales a través de las cuales se puede adjudicar la propiedad. Un ejemplo es la prescripción. En lugar de evitarme 5 o 7 juicios sucesorios, simple y sencillamente hago valer una prescripción, que es adquirir los derechos de un inmueble por el transcurso del tiempo. Son 5 años si no hay violencia y es de buena fe, pacífica y continua. 10 años si hay violencia de por medio. Entonces me evito la sucesión, hago valer una prescripción, que es una figura eminentemente civil, no familiar como el testamento, pero bueno, de que hay salidas, o un reconocimiento de posesión plenaria, que también es otra acción. Pero bueno, son temas distintos a esto. Bueno, entonces en la sucesión testamentaria, retomando el tema, consideremos que se va a tomar como tal, se va a tomar en cuenta la decisión de la persona que falleció, se lee el testamento, se señala quiénes son herederos, quiénes son legatarios, quién es el albacea. Si todos están de acuerdo, el paso que seguiría es que cada uno de ellos se adjudicara lo que le corresponde. Si hay herederos, pero no está delimitada la masa hereditaria, entonces el albacea tiene que presentar un inventario y un avalúo de los bienes. Ese inventario y ese avalúo debe ser aprobado por todos los herederos y legatarios, específicamente los herederos, porque son los que comparten masa hereditaria. Después de ser aprobado, se tiene que hacer un proyecto de partición, es decir, cómo se van a dividir todos los bienes de la persona que falleció. Y si esto no se impugna, entonces se procede en una última etapa a la adjudicación. Con esto hay que considerar que los juicios sucesorios se dividen en secciones, también conocidas como etapas. Se tiene que leer testamento si es que es una sucesión testamentaria, reconocer herederos y albacea, así como legatarios, llevar a cabo el inventario y avalúo de los bienes del decuyus, hacer un proyecto de partición respecto a los bienes y por último adjudicarlos. ¿Qué es la adjudicación? Es cuando ya cada uno toma esa parte de la herencia que le corresponde o del legado que le corresponde y pueden escriturar a su nombre. Pueden obtener el documento que los reconozca como legítimos propietarios de eso que les otorgaron o que les otorgó el decuyus. Eso es como tal la sucesión testamentaria. Ahora, ¿qué pasa con la sucesión legítima? Pues miren, primero, la sucesión legítima es un tema mucho más complejo. La sucesión legítima surge en aquellos casos en los que no hay testamento y puede considerarse un proceso más complicado. ¿Por qué es un proceso más complicado? Porque primero, al momento de denunciar ante la autoridad que falleció una persona y que no dejó testamento, el juez va a corroborar que efectivamente no haya dejado testamento, es decir, va a girar oficios igual al Archivo General de Notarías, al Archivo del Tribunal, al Registro Nacional de Cuestiones Testamentarias, para que se corrobore que no hay testamento. Si no hay testamento, lo afortunado o lo desafortunado es que cualquier persona puede comparecer a ese juicio para reclamar su derecho a heredar. Ojo con esto. Si no hay testamento, cualquier persona puede comparecer a juicio y acreditar o intentar acreditar que tiene derecho a heredar. Es decir, no solamente la esposa o el esposo, no solamente los hijos, no solamente los nietos, no solamente los hermanos. Pueden ser los amigos, pueden ser los empleados, puede ser la persona que ayudaba en casa, puede ser el enfermero o la enfermera que ayudaban a la persona. Todos pueden intentar justificar que a ellos les corresponde esa herencia de la persona que no dejó testamento, porque el decuyus, el fallecido, así se los planteó en su momento. Entonces, como no hay testamento, el juez tendrá que llamar a juicio absolutamente a todos. ¿Cómo se lleva a cabo este llamamiento? Y es cuando empezamos a hablar de los gastos que puede generar un juicio. Una sucesión legítima, entonces, empieza en el momento en el que se reconoce que no hay disposición testamentaria. El juez tendrá que ordenar que se publiquen edictos, que es notificar a través de periódicos de circulación nacional
el que falleció determinada persona y el que todos aquellos que se sientan con derecho pueden acudir al juicio. Dará un plazo razonable, también estipulado en la ley, para que todos aquellos que se sientan con derecho comparezcan, y una vez que comparezcan todos y que justifiquen a través de documentos, de testigos, etcétera, que tienen derecho a la herencia, el juez valorará quiénes realmente tienen derecho a esa herencia. Bueno, me preguntan, por un lado, ¿cuáles son los motivos para que se pueda impugnar un testamento? Creo que va muy relacionado con la primera pregunta. Los motivos para los cuales se puede intentar impugnar un testamento o solicitar la revocación del testamento es cuando el autor del testamento se demuestra que no contaba con sus facultades plenas para poderlo emitir, que existieran amenazas, intimidación de por medio, que no se hubiera hecho ante el notario, que no esté registrado ante notario público. Estos son algunos de los casos en los que procede la nulidad o la revocación de un testamento. Siguiente pregunta. Tuve un hijo con un hombre casado. Él me dijo que hizo testamento cruzado. ¿Ese tipo de testamento existe? No, no existe el testamento cruzado como tal. El testamento, insisto, al día de hoy, y lo pueden corroborar en el Código Civil de la Ciudad de México, no es de hace un año, ya tiene tiempo derogado el Código Civil, en el que los testamentos que se reconocen es el testamento público abierto o el testamento hecho en el extranjero. La única excepción que se podría dar es que una persona haya hecho un testamento distinto, como es el público simplificado, el público cerrado, el hológrafo o el marítimo, que los haya hecho antes de que se modificara la ley. Esa puede ser una opción, ¿ok? Pero al día de hoy es completamente imposible que se lleve a cabo este tipo de testamentos. Mi recomendación en este caso es que igualmente hagan el planteamiento del fallecimiento de la persona ante un juez. El juez quiere los oficios que ya hemos mencionado, los repito: Archivo General de Notarías, Archivo del Tribunal Superior, Registro Nacional de Disposiciones Testamentarias, y ya con eso corroboremos si hay o no testamento, qué tipo de testamento, y llevemos a cabo el trámite correspondiente. Ese sería mi consejo. Bueno, retomando el tema de la sucesión legítima, lo que vale la pena considerar es que, como todos tienen derecho a intentar acceder a esa masa hereditaria, a esa herencia que deje el decuyus, si es que la hay, la ley también va planteando un orden de quiénes tienen mejor derecho a heredar. ¿Quiénes tienen mejor derecho a heredar? En primer lugar siempre va a ser la esposa, ¿ok? O el esposo. Si no hay testamento, atención aquí, cuando no hay testamento, el 50% de los bienes de manera legal le corresponde a la esposa o al esposo, el 50%, siempre y cuando exista un acta de matrimonio o, en el peor de los escenarios, un acta o un documento de reconocimiento de concubinato, es decir, la concubina, aquella que no se casó, pero que sí tuvieron una relación sentimental por un tiempo determinado, viviendo en el mismo domicilio, o que tengan hijos de por medio, que se considera como concubina. Para ella o para él será el 50%. ¿Para quién es el otro 50%? En el orden que marca la ley es primero para la concubina o esposa, o esposo o concubino. Segundo, para los hijos. Tercero, para los ascendientes, y para los colaterales, que serían los hermanos, ¿ok? Este es el orden genérico que estipula la ley. Es decir, si hacemos un círculo y si tratamos de entender o lo ocupamos para comprender cómo es una sucesión legítima, dentro de este círculo, la mitad, en automático, si hay esposa, esposo, concubina, concubino, le corresponde el 50%. Lo que significa que solamente nos queda un 50% de la masa hereditaria. ¿Para quién es este 50% de la masa hereditaria? El 50% restante es para los hijos, para los padres, para los hermanos y para cualquier otra persona que realmente acredite el contar con derecho a heredar. De otra forma, no se considera. Ojo, en la sucesión legítima, una vez que se determina que no hay testamento, lo que sigue es corroborar quiénes son herederos y quién es el albacea.
Para designarlo es precisamente cuando tenemos que hacer del conocimiento general a través de los edictos que se aperturó la sucesión intestamentaria, la sucesión legítima, para que acudan todos a ese juicio, el juez valore quiénes tienen mejor derecho a heredar, se haga la designación de herederos y albacea y ya posteriormente se lleva a cabo todo el demás trámite de la sucesión. ¿A qué me refiero con el demás trámite? Podríamos platicar o podríamos plantear que la sucesión legítima y la sucesión testamentaria, el inicio es diferente, ¿ok? El inicio es diferente. En la sucesión testamentaria ya tenemos testamento y solamente se lee para corroborar que son herederos, legatarios y albacea reconocidos y que aceptan dicho título, que aceptan dicho encargo. Pero en la sucesión legítima, como no tenemos testamento, lo que se tiene que llevar a cabo es corroborar la falta de testamento, mandar llamar a juicio a todos aquellos que se sientan con derecho, acreditar los interesados ese mejor derecho y una vez hecho esto, se designa quiénes son herederos y albacea. Esta es la regla de la sucesión legítima. Posteriormente a ello, vamos a continuar con la etapa de inventario y avalúos, es decir, una vez que se cuente y se conozca quiénes son los herederos, una vez que sepamos quién es el albacea, quiénes son los legatarios, recuerden que el albacea es el obligado en llevar a cabo el trámite, la administración, el cuidado de los bienes del decuyus y por esto él tiene que presentar el inventario y avalúo correspondiente. Cuidado. Algo que nos ha pasado y que he vivido en muchos casos de sucesión es que al momento de emitir un testamento, tú puedes designar cualquier bien y lo correcto es que designes todos tus bienes dentro de tu testamento. Pero curiosamente hay bienes que cuando uno hace el testamento los tenías, pero después ya no los tienes y quedaron como parte del testamento. E incluso hay ocasiones en las que tú designaste bienes que no existen, que no son de tu propiedad. Aquí radica la importancia de la segunda parte del proceso sucesorio. Una vez que se sabe quiénes son herederos y albacea, tenemos que hacer el inventario y el avalúo de los bienes. Pero a ver, puede ser que en el testamento, si lo hay, el testador haya dicho, dejo mis 4 casas como parte de mi herencia. ¿Qué va a pasar si esas 4 casas no existen? ¿Qué va a pasar si esas 4 casas no estaban a nombre del testador? Entonces, no se deberían considerar como parte del testamento. Para eso sirve esta etapa de inventario y avalúo. No solamente es decir, a ver, el testador dejó 4 casas se tienen que repartir. Primero, hay que corroborar que esas casas con el título de propiedad correspondiente estén a nombre del testador, a nombre de la persona que falleció. De otra forma no se pueden considerar. Y segundo tema es darle un valor a cada una de estas propiedades. Insisto, y realmente es importante, es aquí donde también muchas veces hay conflicto, porque las partes no se ponen de acuerdo en que si existe o no existe el bien. En otras ocasiones no se ponen de acuerdo sobre el valor del inmueble, por eso se tienen que hacer los avalúos. Pero tomen en cuenta que el inventario y el avalúo que exhibe el albacea tiene que ser aprobado por todos. Si no es aprobado por todos, significa que alguien está en desacuerdo y que alguien lo esté impugnando. Esta impugnación se tiene que resolver ante la superioridad, ante la autoridad de segunda instancia, si es así, salvo que sea un planteamiento de revocación ante el mismo juzgado, pero si no se supera realmente esta opción, lo correspondiente sería entonces que se tiene que emitir un nuevo inventario, se tiene que emitir un nuevo avalúo hasta que éste sea aprobado por todos y obviamente por el juez. Una vez que es aprobado el inventario y el avalúo, se tiene que llevar a cabo el proyecto de partición. Repito que en la cuestión de sucesión legítima es mucho más complicada porque vamos a tener que repartir algo que no fue designado, algo que no fue acordado o aprobado por el propio testador, perdón, por el propio decuyus, porque no dejó testamento. Entonces, por no dejar testamento, va a ser muy complejo
la forma en la que se tiene que dividir toda su masa hereditaria. Igualmente, esta etapa no la vamos a poder superar hasta que todas las partes estén de acuerdo en lo que les corresponde. Si no están de acuerdo, el juez tendrá también que emitir la determinación final. Bueno, y después del proyecto de partición, igual que en la sucesión testamentaria, procede la etapa de adjudicación. Ya la etapa de adjudicación, de la misma manera, es cuando la partición se aprobó por todos, fue aceptada también por el juez, fue reconocida por el juez, y la última parte, la colita del proceso, sería simple y sencillamente que cada uno adquiera esa herencia que le corresponde y se le reconozca con el título de propiedad correspondiente, que puede ser la propia resolución de la adjudicación, una escritura pública si es un bien inmueble, etc. Estas son las 4 etapas esenciales de la sucesión, tanto legítima como testamentaria. Realmente vale mucho la pena que tomen en consideración que si dejamos un conflicto de bienes es muy complicado, no imposible, pero sí complicado, es muy tardado resolver los juicios de sucesión legítima. Es mucho más claro, mucho más rápido el plantear una sucesión testamentaria. Hagan testamentos, de verdad es no solamente una invitación, es un consejo. Deberíamos de verlo como un requisito para no dejar conflictos a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones. Ojo, ¿qué pasa si se plantea una sucesión, sea legítima o sea testamentaria, y no llega nadie, no comparece nadie, nadie intenta ser heredero, nadie intenta ser albacea, nadie intenta ser legatario? La ley reconoce que todos los bienes que no sean reclamados por la sucesión forman parte de la beneficencia pública. Todos aquellos bienes que no son reclamados pasan a favor del Estado. No sé qué opinan ustedes, pero bueno, tampoco es muy considerable que el patrimonio de una persona quede en manos del Estado simple y sencillamente porque a nadie le interesó. ¿Pasa? Sí, pasa mucho. Hay muchos bienes inmuebles específicamente que nunca fueron reclamados. Y por el transcurso del tiempo alguien plantea tal vez la sucesión del titular, se dan cuenta que nadie comparece a juicio y se los queda el Estado. Es muy claro el Código Civil en ese sentido. Lo no reclamado por herederos o por legatarios forma parte del patrimonio del Estado. Beneficencia pública, que bueno, la beneficencia pública es controlada por el Estado, por el gobierno a fin de cuentas. Entonces sí hay que tenerlo presente para no correr ese riesgo. Déjenlo claro. La mejor manera de que sus familiares, de que sus seres queridos sepan cuál es su última voluntad es a través del testamento. El testamento ahorita, cada año, el mes en el que estamos, que es septiembre, es el momento más sencillo y más barato para hacerlo. Háganlo, por favor. Quitémonos conflictos hacia adelante. Evitemos generar conflictos entre nuestros propios seres queridos, dejando un documento que avale cuál es nuestra última decisión. Pues bueno, ya para terminar, algunas consideraciones adicionales serían, primero, que todas las cuestiones de sucesión igualmente son impugnables. No significa que las determinaciones que tome el juez no se pueden impugnar. Recuerden que puede haber sucesión testamentaria cuando hay un testamento, o sucesión legítima o intestamentaria, o ab intestato, como también se conoce, cuando no hay testamento. El trámite de la sucesión lo puede llevar a cabo ante notario, siempre y cuando no haya conflicto entre las partes, pero si hay conflicto o sabemos que va a surgir algún conflicto, se tiene que ventilar ante un juzgado familiar a través del juicio especial de sucesión. Es un juicio con reglas específicas. Las figuras importantes de una sucesión y de un testamento son el testador, el albacea, los herederos y el legatario. Todos los bienes que sean parte de una masa hereditaria se tienen que acreditar. No simplemente es tomar en consideración la voluntad del decuyus, sino que se debe corroborar que esos bienes existan para que sean considerados como parte de la masa hereditaria. Hay que ponerse de acuerdo en la etapa de inventarios y avalúos, hay que aprobar los inventarios y avalúos, hay que aprobar los proyectos de partición, que es la forma en la cual se determina qué será para cada uno de ellos. Y por supuesto, la sucesión terminará siempre con la adjudicación. Recuerden que no estoy obligado en aceptar una herencia o un legado y tampoco el cargo de albacea. Puedo rechazar el cargo de albacea porque es un encargo formal, es un mandato de administración y tengo que acatar la administración,
pero también puedo repudiar el legado o la herencia. Si no me conviene heredar, si no me conviene legar, si me genera más obligaciones que derechos, lo repudio y me quito por supuesto de esa parte. ¿Qué pasa en aquellos casos en los que se repudia la parte de una herencia? Pues muy sencillo. Si son 3 herederos y uno repudia, la parte que le correspondía pasa a los otros 2. Entonces se va haciendo más grande la masa hereditaria para aquellos que sí aceptaron el legado o la herencia en su caso. Pues bueno, espero que esta plática haya sido clara. Saben que siempre estamos abiertos a sus comentarios, a sus dudas. Si requieren una asesoría profunda, les compartimos todos los datos y medios, canales de comunicación para que podamos ayudarles en lo que requieran. Ya por último, quiero insistirles en que acudan a las notarías, a los municipios, a las alcaldías, a los gobiernos titulares para que sean parte de las jornadas notariales y puedan contar con su testamento. Me da mucho gusto verlos de nuevo, espero que podamos seguir en contacto. Les mando un fuerte abrazo y que tengan muy buena noche.